Hernán Cadavid contestó a Iván Cepeda por suspensión de diálogos con el mucha prosa para evadir su responsabilidad. El representante del Centro Democrático respondió a un mensaje del senador del Pacto Histórico, en el que éste hacía referencia a las críticas por el desenlace de los diálogos con el. Hernán Cadavid responde a una publicación del senador Iván Cepeda en la defendía el diálogo de paz que se terminó suspendiendo con el menos. El presidente Gustavo Petro decidió interrumpir nuevamente las conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional ELN, medida adoptada tras el asesinato de 3 excombatientes que se acogieron al acuerdo de paz firmado con las FARC en 2016 y la masacre de una familia en Tibú, entre cuyas víctimas se encuentra un bebé de apenas 6 meses. Esta es la segunda suspensión de los diálogos en menos de 4 meses, reflejando la creciente tensión en el proceso. Dicha decisión desató críticas de parte de diferentes sectores, sobre todo de la oposición, hacia el gobierno nacional. Debido a estas, el senador Iván Cepeda, miembro de la Delegación de Paz de la administración de Gustavo Petro, hizo una publicación en su cuenta de X asegurando que lo que se haga para buscar la paz no lo considera un fracaso. Sin embargo, el representante a la Cámara del Centro Democrático, Hernán Cadavid, no estuvo de acuerdo con la apología del congresista cercano al gobierno de Gustavo Petro a los diálogos. Bueno, gente, se confirma, gente, Iván Cepeda, el máximo responsable, el máximo asesino de este grupo terrorista del ELN. Recordemos, gente, de que Iván Cepeda salió en defensa y siempre se opuso a que el asesino guerrillero Gustavo Petro suspendiera los diálogos con ese grupo terrorista. Gente, Iván Cepeda se niega a que se suspendan esos diálogos. ¿Por qué? No porque él ame la paz, no porque él sea defensor de los muertos, no. Esta rata se está robando 20 millones al mes y está recibiendo para arriendo, para transporte, aproximadamente en solo ir a hablar con ese grupo terrorista, Iván Cepeda se está robando más de 30 millones. Gente, fuera el sueldo de congresista de más de 50 millones. O sea que tiene un sueldo de más de 90 millones al mes. A costilla de la falsa paz, a costilla de que él es un defensor de la paz. Hoy se confirma, Iván Cepeda es uno de los máximos asesinos en Colombia, de los máximos criminales, exactamente a su socio guerrillero Gustavo Petro. Iván Cepeda debe ir preso, debe ser condenado, esta rata criminal, a cadena perpetua, este máximo asesino de que ordenó al ELN ir y asesinar a esta pobre gente en el Catatumbo. Gente, hoy se confirma, hoy denuncia de que Iván Cepeda fue el que se opuso a que el guerrillero Gustavo Petro suspendiera los diálogos con ese grupo terrorista. Gente, no hay que negociar con ninguna rata. Lo que se quiere en Colombia es o cárcel o cementerio para todos los criminales y asesinos. Pero aquí, atrás de una falsa paz, se roban miles de millones, gente, diciendo cuántos años. Recordarán ustedes, los que casi no alcanzan a recordar, recordemos cuando el guerrillero Gustavo Petro y el grupo terrorista del M-19 dice que vamos a vivir en paz y hacemos una paz. Gente, hemos vivido durante años en un conflicto donde más de una rata de políticos han salido a apoyar a estos criminales, y por eso es que existe la violencia, porque no hay una justicia para políticos quienes salen a defender a estos asesinos y criminales, de terroristas, delincuentes, guerrilleros criminales. Hoy se confirma, gente, Iván Cepeda, el máximo asesino en Colombia. Hernán Cadavid contestó a Iván Cepeda por suspensión de diálogos con el mucha prosa para evadir su responsabilidad.
El representante del Centro Democrático respondió a un mensaje del senador del Pacto Histórico, en el que éste hacía referencia a las críticas por el desenlace de los diálogos con el ELN. Hernán Cadavid responde a una publicación del senador Iván Cepeda en la defendía el diálogo de paz que se terminó suspendiendo con el ELN. El presidente Gustavo Petro decidió interrumpir nuevamente las conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional ELN, medida adoptada tras el asesinato de 3 excombatientes que se acogieron al acuerdo de paz firmado con las FARC en 2016 y la masacre de una familia en Tibú, entre cuyas víctimas se encuentra un bebé de apenas 6 meses. Esta es la segunda suspensión de los diálogos en menos de 4 meses, reflejando la creciente tensión en el proceso. Dicha decisión desató críticas de parte de diferentes sectores, sobre todo de la oposición, hacia el gobierno nacional. Debido a estas, el senador Iván Cepeda, miembro de la Delegación de Paz de la administración de Gustavo Petro, hizo una publicación en su cuenta de X asegurando que lo que se haga para buscar la paz no lo considera un fracaso. Sin embargo, el representante a la Cámara del Centro Democrático, Hernán Cadavid, no estuvo de acuerdo con la apología del congresista cercano al gobierno de Gustavo Petro a los diálogos del ELN y de forma directa le contestó por medio de la misma red social mucha prosa para evadir su responsabilidad. A través de un mensaje en su cuenta oficial en X, el presidente Gustavo Petro condenó enérgicamente las acciones del ELN, describiéndolas como crímenes de guerra y cuestionando la disposición del grupo armado para avanzar en un proceso de paz, al señalar la falta de voluntad en sus recientes actuaciones. En respuesta a las críticas de ciertos sectores, que han calificado como un fracaso la decisión del gobierno de suspender los diálogos con el ELN, el senador Iván Cepeda defendió el enfoque del Ejecutivo hacia la construcción de paz. Cepeda afirmó que nada de lo que se haga por la paz es un fracaso. Según el congresista, es en esos momentos de dificultad cuando se requiere redoblar los esfuerzos, aplicar la mayor creatividad y utilizar el pensamiento estratégico, enfatizando que en su opinión, el verdadero fracaso de la humanidad es la guerra. Nada de lo que se haga por la paz es un fracaso. La paz se construye siempre en medio de la adversidad, y por momentos parece imposible. Cuando es así es que se debe poner en obra el mayor esfuerzo, toda la imaginación y el pensamiento.